Imaginemos por un momento que alguien se sienta a la mesa para cenar y tiene delante pues un plato bastante común, un lomo de salmón, una buena ración de brócoli y, no sé, unas patatas asadas. Una cena estupenda, la verdad. Lo típico que cualquiera consideraría sano. Exacto. Bueno, pues esta persona se come todo, cuenta las calorías, mide los carbohidratos con muchísimo cuidado y luego se mide la glucosa. Y de repente, ¡pum!, un pico considerable. Claro, algo muy frustrante para quienes viven pendientes de esos niveles, desde luego. Totalmente. Pero, a ver, fíjate en esto. Al día siguiente, esta misma persona se sienta con exactamente la misma comida. Las mismas patatas, el mismo salmón, el mismo brócoli. Pero esta vez, el pico de azúcar en sangre se reduce a la mitad. Concretamente un 53% menos, que es una barbaridad. Una barbaridad. Y lo más fuerte es que no ha tomado ninguna pastilla nueva, no ha quitado ni un solo gramo de comida del plato, ni se ha ido a correr una maratón antes de cenar. ¿Qué va? ¿Qué va? Lo único que ha cambiado es el orden en el que ha masticado y tragado esos alimentos. Sé que es una magia, ¿eh? Pero es biología pura. Y creo que es el ejemplo perfecto de por qué nuestra comprensión del metabolismo está dando un giro de 180 grados últimamente. Justo de eso va nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a descifrar cómo pequeños ajustes diarios en el estilo de vida, ajustes minúsculos a veces, pueden convertirse en una defensa clínica brutal contra la resistencia a la insulina y la inflamación sistémica. Tanto para la diabetes tipo 1 como para la tipo 2, además. Efectivamente. Y para armar este rompecabezas nos hemos sumergido en una montaña de fuentes. Hemos cruzado investigaciones médicas recientes, artículos de la revista de la Sociedad Argentina de Diabetes, análisis de la revista Diabetes, también protocolos oficiales de los CDC estadounidenses, guías de la plataforma Beyond Type 1 y los estudios que recopila la gente de Fitness Revolucionario. Una literatura súper extensa, la verdad. Y lo interesante es que de todos estos datos surge un mensaje unánime. Eso es lo que más me fascina. El secreto para un control glucémico óptimo ya no es estar pegado a una calculadora de carbohidratos todo el día. No, para nada. El secreto podría esconderse en entender el reloj biológico, en hacer pausas estratégicas de 1 minuto y, sobre todo, en prestar atención a los billones de bacterias que habitan en el intestino. Pues arranquemos por ahí, por el ecosistema interior, porque para entender cómo los alimentos afectan a la glucosa en sangre, primero hay que mirar a los microorganismos encargados de procesarlos, ¿no? Claro, es que el intestino es nuestra primera línea de procesamiento metabólico. En una persona metabólicamente sana hay una selva diversa de bacterias, un ecosistema riquísimo. Pero cuando hay diabetes o trastornos metabólicos, suele aparecer lo que llamamos disbiosis. Vale, detengámonos en esa palabra, disbiosis. Se escucha muchísimo últimamente, pero a ver, ¿qué significa físicamente para el cuerpo? Pues básicamente significa que las especies protectoras de bacterias mueren y las bacterias proinflamatorias toman el control del intestino. O sea, los malos ganan terreno. Exacto. Es un problema de fontanería estructural, por así decirlo. Mira, la pared de nuestro intestino debería ser como un colador de malla finísima que solo deja pasar nutrientes ya descompuestos y útiles. Vale, me imagino la malla. Pues cuando hay disbiosis, esa malla se rompe. Las uniones estrechas entre las células intestinales se aflojan. Se vuelve un colador roto. Y esto permite que ciertas toxinas y fragmentos de paredes celulares de bacterias muertas atraviesen la pared intestinal. Madre mía. O sea que pasan cosas que no deberían pasar a la sangre. Eso es. Esos fragmentos, que médicamente llamamos lipopolisacáridos, se cuelan directamente en el torrente sanguíneo. Y claro, supongo que tener trozos de toxinas y bacterias muertas flotando por la sangre no les hace ninguna gracia al sistema inmunitario. Ninguna gracia. Entra en pánico. A esto se le llama endotoxemia metabólica. El sistema inmunitario detecta a esos intrusos y se pone en un estado de alerta constante. Como si estuviera luchando contra una infección que no existe realmente. Justo. Despliega una respuesta inflamatoria de bajo grado. Es como un fuego subterráneo que nunca llega a dar fiebre alta, pero que nunca se apaga. Y aquí está el problema fundamental para quienes tienen diabetes. Cuéntame. Esa inflamación interfiere directamente con los receptores de insulina en todo el cuerpo. Hace que las células se vuelvan, por así decirlo, sordas a la señal de la insulina. Y claro, si no escuchan a la insulina, no pueden absorber la glucosa. O sea que alguien podría estar comiendo de manual,
la dieta perfecta, pero si su intestino es un colador roto, la inflamación le va a generar resistencia a la insulina de todas formas. Exactamente. Por eso, la solución obvia parece ser repoblar esa microbiota cuanto antes. Pero claro, aquí las fuentes son muy tajantes, ofrecen consejos súper prácticos, y lo primero que dejan claro es que no sirve bajarse al supermercado y comprar cualquier yogur con sabor a fresa o frutas del bosque. Que va, ni de broma. Si queremos abordar esto con rigor clínico y reparar esa barrera, la evidencia nos obliga a elegir cepas probióticas específicas. Cepas con nombre y apellidos, como dicen los estudios. Eso es, bacterias cuya eficacia esté comprobada en laboratorio. Las investigaciones de nuestras fuentes destacan concretamente 4, y esto es muy importante para quienes nos escuchan y buscan aplicaciones prácticas. A ver, tomamos nota. Hablamos del Lactobacillus casei shirota, el Lactobacillus rhamnosus GG, el Bifidobacterium animalis subespecie lactis BB12 y el Lactobacillus plantarum 299V. Son nombres súper técnicos, la verdad. Lo son. Pero son fundamentales porque estas cepas específicas no solo sobreviven a los ácidos del estómago, que ya es un reto, sino que han demostrado reparar activamente esa malla rota del intestino. Y al hacerlo, aparan la respuesta inflamatoria. A mí me ayuda mucho pensar en el intestino como si fuera un jardín botánico. Esos probióticos específicos que acabas de mencionar serían las semillas de altísima calidad. Es una analogía perfecta. Pero claro, si echas unas semillas de primera calidad en un asfalto seco, ahí no crece nada. Necesitas abono y agua. Claro, hay que preparar el terreno. Y según los CDC y los nutricionistas clínicos, ese abono es la fibra dietaria y el ejercicio físico. Ese es el combustible que potencia la diversidad microbiana. Totalmente. Los CDC recomiendan consumir entre 22 y 34 gramos diarios de fibra, y necesitamos 2 tipos, ¿eh? Fibra soluble e insoluble, ¿verdad? Exacto. La insoluble es la que da volumen y limpia el tracto digestivo como una escoba. Pero la fibra soluble es la clave aquí, porque forma una especie de gel. Llega intacta al colon y se convierte en el alimento exclusivo de esas bacterias protectoras. Pero, ¿qué hacen exactamente las bacterias con esa fibra? Porque creo que en general la gente piensa que la fibra solo sirve para ir al baño con regularidad. Esa es la gran idea errónea que tenemos que desterrar. Mediante la fermentación de esa fibra, las bacterias fabrican unos compuestos químicos superpotentes llamados ácidos grasos de cadena corta. Vale, ¿y qué hacen esos ácidos? Pues de entre todos ellos hay uno que es la estrella absoluta, el butirato. El butirato hace maravillas. Sirve como energía pura para las células de la propia pared intestinal, ayudando a sellar el colador roto. O sea, ¿que repara la barrera? Sí, pero es que además tiene un efecto antiinflamatorio sistémico y mejora directamente la sensibilidad a la insulina a nivel celular. Es una pasada. Vale, entonces, para que nuestra audiencia pueda aterrizar esto en su próxima lista de la compra, de forma práctica, las fuentes nos dan una lista de alimentos naturales muy específicos que favorecen esta microbiota en la diabetes. Vamos con esa lista que es oro puro. Por un lado, necesitamos fermentados que traigan esos microorganismos vivos, cosas como el kéfir, el chucrut tradicional, la pasta de miso y la kombucha, pero siempre sin azúcares añadidos, claro. Fundamental lo del azúcar, sí. Esos serían los probióticos naturales, las semillas del jardín. Y por otro lado, los prebióticos, que sería la comida para las bacterias, el abono, y aquí entran alimentos ricos en fibra como el ajo, la cebolla, el puerro, la alcachofa, las legumbres. Y fíjate en este, el plátano macho, pero cuando está verde, sin madurar. Claro, porque el plátano macho verde es altísimo en almidón resistente. Y ese almidón resistente es un manjar para las bacterias productoras de butirato. Y bueno, si combinas toda esta alimentación con ejercicio regular, Que entiendo que el ejercicio también influye en la microbiota, ¿no? muchísimo. Oxigena los tejidos intestinales y fomenta la diversidad de estas especies protectoras. Creas un entorno donde las bacterias inflamatorias, las malas hierbas, simplemente no pueden sobrevivir. Bien, pues ya tenemos el jardín plantado, bien regado y floreciendo. Así que volvamos al gancho del principio, a esa cena de salmón, brócoli y patatas. Vamos allá. Ya hemos preparado la microbiota, pero los estudios nos dicen que ahora entra en juego la coreografía del plato, el orden de los alimentos. Sí, y los datos de la Asociación Navarra de Diabetes, ANADI, son fascinantes en este aspecto. Nos demuestran que el impacto de una comida en tu nivel de azúcar no depende solo de qué alimentos comes, sino del orden temporal en que los ingieres.
Aquí es donde te pido que me lo expliques como si fuera una principiante absoluta. Porque cuesta creer que ingerir exactamente las mismas calorías, los mismos gramos, que al final van a acabar mezclados en la misma batidora que es el estómago, generen una respuesta un 53% diferente. Es que esa es la trampa. Pensar que el estómago es una batidora. Y no lo es. No. ¿Cómo se entera el cuerpo del orden? Pues porque el estómago funciona más bien como un embudo con una válvula en el fondo. No mezcla todo de golpe al instante. Vale, entiendo. ¿Un embudo? Cuando alguien consume primero las verduras ricas en fibra y después las proteínas y las grasas, es decir, primero el brócoli y luego el salmón, esos nutrientes llegan al estómago y al intestino delgado, formando una red gruesa y viscosa. ¿Tapizan literalmente las paredes del tracto digestivo? Exacto. Crean una barrera física, como una malla en ese embudo. Entonces, cuando por fin llegan las patatas, que son los carbohidratos al final de la comida, esos almidones caen sobre esa red espesa de fibra y proteína. Ah, claro, y no pueden pasar tan rápido. Eso es. La digestión se ralentiza drásticamente. Las enzimas tardan mucho más en descomponer el carbohidrato, y el estómago vacía su contenido hacia el intestino a una velocidad muchísimo menor. O sea que en lugar de que todo el azúcar entre a la sangre de golpe como un tsunami, entra como un goteo lento y constante. Totalmente, y por eso el pico de glucosa postprandial se reduce a la mitad. Y lo mejor de todo, el páncreas se ahorra el tremendo esfuerzo de tener que segregar un pico de insulina de emergencia. Es un alivio metabólico gigante. Es como poner barricadas en una autopista para obligar a los coches a ir más despacio. ¡Qué interesante! Y claro, todo este concepto del orden me lleva a otro factor temporal crucial en las fuentes. La crononutrición, supongo. Eso es, porque si la secuencia de masticación importa tanto, asumo que comerse esa misma patata a las 2 de la tarde no tiene el mismo impacto metabólico que comérsela a las 11 de la noche viendo una serie. No tiene absolutamente nada que ver. La respuesta del cuerpo cambia por completo. Todas nuestras células, incluidas las del hígado y el páncreas, tienen sus propios relojes circadianos. Se rigen por la luz y la oscuridad. Exacto. A medida que oscurece, nuestro cerebro empieza a segregar melatonina para inducir el sueño. Y la biología es muy estricta aquí. La melatonina inhibe directamente la secreción de insulina. O sea, que son incompatibles en la sangre. Si hay melatonina circulando, el páncreas cierra la persiana, no trabaja. Tal cual. Por eso la tolerancia a la glucosa cae en picado durante la noche. Es un momento para descansar, no para procesar energía. ¿Y si alguien cena muy tarde? ¿O se da un atracón de carbohidratos justo antes de meterse en la cama? Pues está forzando a su cuerpo a procesar altos niveles de azúcar en el preciso momento en que su capacidad para producir insulina está fisiológicamente bloqueada. Es una receta perfecta para empeorar la resistencia a la insulina a largo plazo. Esto explica por qué tantas guías sobre la diabetes hacen tanto hincapié en las ventanas de alimentación. Sí, el famoso ayuno intermitente o alimentación restringida en el tiempo. Claro. Limitar todas las comidas a una ventana de 8 a 10 horas durante el día y dejar que el sistema digestivo descanse el resto del tiempo. Las fuentes mencionan que esto ha demostrado promover una disminución de la hemoglobina glicosilada, la HbA1c. Porque básicamente si se cena temprano, se permite que las células se dediquen a sus labores de reparación celular por la noche, en lugar de estar peleándose con la glucosa circulante. Y ese descanso digestivo prolongado también beneficia a nuestra microbiota, volviendo a lo de la primera sección. Les da tiempo a las bacterias a hacer su propio mantenimiento de la barrera intestinal sin un flujo constante de nuevos alimentos interrumpiendo. Todo está conectado, fíjate. Vale, hemos cubierto qué comer para nutrir a las bacterias, el orden de los alimentos en el plato y el impacto del reloj biológico. Pero pongámonos en una situación real. Dime. Alguien tiene una cena inevitable, un evento y sabe que va a comer un buen plato de pasta o de arroz. Las investigaciones señalan un par de optimizadores metabólicos, unos pequeños atajos respaldados por la ciencia que se pueden usar alrededor de las comidas para aplanar esa curva. Sí, hay estrategias muy potentes. El primero me llama muchísimo la atención, te lo confieso, el uso del vinagre de manzana. Pues lo que antes parecía el típico remedio de la abuela ahora resulta que tiene un respaldo clínico sólido. Cuéntame cómo funciona esto. Consiste en tomar 1 o 2 cucharadas soperas de vinagre de manzana bien diluidas en un vaso grande de agua unos 15 o 20 minutos antes de una comida rica en carbohidratos. ¿Y esto qué consigue? Se ha visto que puede reducir los picos de glucemia postprandial hasta en un 30%. A ver, pausa técnica y culinaria. Beber vinagre, aunque sea diluido en agua, suena un poco, en fin, desagradable para mucha gente.
¿Es absolutamente necesario beberlo así o sirve si sabe a aliño resalada? Buena pregunta. A ver, se puede integrar perfectamente en el primer plato. Funciona genial como aderezo real de esa ensalada inicial de la que hablábamos antes, la de las verduras primero. Ah, perfecto, mucho más llevadero. El caso es que el principio activo que nos interesa es el ácido acético del vinagre. Da igual cómo entre, mientras entre antes que los hidratos. ¿Y qué hace el ácido acético exactamente cuando se encuentra con los carbohidratos en el tracto digestivo? Pues actúa como un inhibidor enzimático. El ácido acético bloquea temporalmente la acción de una enzima llamada alfa-amilasa. ¿La alfa-amilasa? Sí, es una enzima que tenemos en la saliva y en los jugos pancreáticos. Funciona como unas tijeras moleculares, cortando los carbohidratos complejos para convertirlos en azúcares simples, de rápida absorción. Entiendo. ¿Y si bloqueamos las tijeras? Pues al inhibir esas tijeras, el carbohidrato viaja mucho más lejos por el intestino delgado antes de poder ser descompuesto y absorbido, lo que, una vez más, aplana la curva de glucosa y nos evita ese tsunami del que hablábamos. Ojo con esto, ¿eh? Porque las fuentes son muy claras con dos advertencias de seguridad, y creo que es súper importante mencionarlas. Sí, hay que tener cuidado. Primera advertencia. Si alguien decide beberse el vinagre diluido en lugar de ponerlo en la ensalada, es vital enjuagárselo boca con agua justo después, porque ese ácido acético te puede destrozar el esmalte de los dientes a largo plazo. Exacto, siempre con una pajita o enjuagando bien. Y la segunda advertencia, aún más importante. Si alguien está tomando medicación para la diabetes, como inyecciones de insulina o fármacos como las sulfonilureas, tiene que consultarlo con su médico sin falta. Fundamental. Porque claro, si combinas el efecto hipoglucemiante del fármaco con el efecto de frenado del vinagre, te puede dar una hipoglucemia bastante seria. Sí, una bajada de azúcar peligrosa. Así que mucha precaución con eso. Totalmente. Y bueno, esto nos lleva al segundo atajo. Este no se aplica antes de comer, sino después, o incluso entre comidas. Y tiene que ver con el movimiento. Ay, sí, aquí entramos en el análisis de fitness revolucionario. Y mira, tengo que ser sincera. Cuando leí esta fuente, casi me sonó a broma. Ya, a mucha gente le pasa la primera vez. Hablan de un concepto llamado snacks de ejercicio o microentrenamientos y afirman que realizar ráfagas de actividad vigorosa de menos de un minuto, ojo, afirman que hacer 15 sentadillas o subir 60 escalones rápido o incluso hacer sprints de 4 segundos en una bici estática. Sprints de 4 segundos, sí. 4 segundos. Dicen que eso tiene un impacto clínico real en la glucosa. A ver, llevamos toda la vida escuchando que si no sudas la camiseta durante 45 minutos en la cinta del gimnasio, básicamente no estás haciendo nada. ¿Me vas a decir que 4 segundos de esfuerzo máximo sirven para algo o es puro marketing de Internet? Te entiendo perfectamente. Yo también era escéptico. Pero la fisiología detrás de estos esfuerzos ultracortos es fascinante, de verdad. Para comprenderlo, tenemos que ver cómo entra la glucosa en el músculo a nivel microscópico. Vale, vamos a la célula muscular. Normalmente, la insulina actúa como el portero de una discoteca. Se une al exterior de la célula y, digamos, abre la puerta para que el azúcar pueda pasar de la sangre al interior del músculo. Vale, pero en la resistencia a la insulina o en la diabetes tipo 2, ¿ese portero está sordo o la cerradura de la puerta está medio rota? La glucosa se queda fuera. Exactamente. Pero aquí viene la magia. Cuando realizas una contracción muscular verdaderamente vigorosa e intensa, el músculo entra en un déficit de energía local súper brusco. Y tiene un mecanismo de emergencia para sobrevivir a eso. Un mecanismo que no depende del portero. Justo. Activa unos transportadores de glucosa llamados GLUT4. Estos transportadores normalmente están dormidos en el interior profundo de la célula. Pero ante ese esfuerzo explosivo, el músculo los envía disparados directamente a la membrana celular. O sea, que se saltan a la insulina. Totalmente. Esos transportadores GLUT4 actúan como un pase VIP por la puerta trasera de la discoteca. Absorben la glucosa de la sangre directamente hacia el músculo sin necesidad de que la insulina intervenga para nada. Madre mía, ese es el detalle clínico clave, sin necesidad de insulina. Ninguna. O sea que si alguien está trabajando en la oficina después de comer, se levanta y hace 15 sentadillas vigorosas usando la encimera o la silla, acaba de abrir de par en par la puerta trasera de sus músculos para drenar el exceso de azúcar que tiene en la sangre por la digestión. Así de simple y así de efectivo. Y por eso no se necesitan 45 minutos de trote ligero.
Las contracciones intensas, aunque duren literalmente segundos, envían una señal mecánica y química tan fuerte que moviliza esos transportadores GLUT4 de inmediato. Es la herramienta de rescate perfecta para combatir los estragos de pasar 9 horas al día sentados en una silla frente a un ordenador. Desde luego. Actúa como un sumidero inmediato para la glucosa. Claro, pero aquí le veo un problema evidente a largo plazo. ¿A qué te refieres? A que para poder abrir esas puertas VIP de par impar y vaciar tanta glucosa, necesitas tener un edificio muscular en condiciones, un músculo grande que la almacine. Ah, claro, la masa muscular total. Exacto. Y por eso las fuentes dedican el último tramo de la investigación a lo que llaman los pilares invisibles de la salud metabólica. Y el primero de ellos es la masa muscular y cómo la perdemos. El famoso problema de la sarcopenia. Eso es. Los estudios indican que a partir de los 50 años, si no hacemos nada para evitarlo, el cuerpo empieza a desmantelar nuestro propio músculo. Se pierde entre un 1 y un 2% de masa muscular cada año. Y ese desmantelamiento progresivo es una verdadera tragedia metabólica, porque el músculo esquelético es el sumidero de glucosa más grande de todo el cuerpo humano. Absoluto, sí. Llega a absorber hasta el 80% de la glucosa postprandial, la que circula después de comer. Si pierdes músculo año tras año, pierdes capacidad de almacenamiento de forma irremediable. Es como si le fueras reduciendo el tamaño al depósito de gasolina de un coche cada año, pero le sigues echando los mismos litros de gasolina en la gasolinera. Al final, lógicamente, rebosa. Y la glucosa que antes entraba tranquilamente ahí, ahora se queda circulando por la sangre, dañando los vasos sanguíneos. Pero ojo, que el problema no es solo la cantidad de músculo que se pierde, sino el tipo de fibras que perdemos. Ah, hay diferentes tipos. Sí. Con la edad y sobre todo con el sedentarismo perdemos específicamente las fibras musculares de tipo 2B. ¿Y esas cuáles son? Son las fibras de contracción rápida. Son precisamente las que reclutamos cuando hacemos ejercicios de fuerza, levantamos peso o hacemos esos sprints cortos de los que hablábamos. Y resulta que estas fibras son las mayores consumidoras de glucosa del cuerpo. Vale, ahora lo entiendo todo. Por eso, el entrenamiento de fuerza sistemático no es una simple opción estética para ir a la playa. Para las personas con diabetes, levantar peso o vencer resistencias musculares es una receta médica para revertir la resistencia a la insulina. Claro, al crear mayor volumen muscular se capta mucha más glucosa. Cuanto más grande y entrenado sea ese músculo, menos insulina necesitas para mantener tu glucosa a raya a diario. Es un seguro de vida. Pero claro, fíjate en lo complejo que es todo esto. Alguien podría tener el intestino perfectamente poblado con lactobacilos, comer en el orden impecable, beber vinagre de manzana y levantar pesas en el gimnasio. Y aún así, fallar estrepitosamente si ignora la recuperación profunda. El descanso y el estrés. El talón de Aquiles de nuestra sociedad moderna. Exacto. Hay un estudio citado en las fuentes, en concreto sobre el sueño, que me dejó helada. Midieron a un grupo de adolescentes y descubrieron que sustituir apenas 30 minutos de sedentarismo diario por sueño lograba reducir la resistencia a la insulina en un 5%. Increíble. O sea, solo media hora extra durmiendo al día. Y ya mejoras un 5% tu sensibilidad metabólica. ¿Por qué el sueño tiene tanto poder aquí? Pues porque el sueño es el gran regulador de nuestro sistema nervioso autónomo y sobre todo de nuestro perfil hormonal. Cuando hay privación de sueño o cuando estamos sometidos a estrés crónico en el trabajo o en casa, nuestro cerebro más primitivo interpreta que estamos bajo algún tipo de amenaza vital inminente. Que hay un peligro real ahí fuera. Exacto. Como respuesta de supervivencia, las glándulas suprarrenales bombean niveles elevadísimos de cortisol al torrente sanguíneo. El cortisol. La famosísima hormona del estrés. La de la respuesta de lucha o huida. Esa misma. El mandato biológico principal del cortisol es garantizar que tengas energía inmediata en la sangre para correr y salvar tu vida o pelear contra un depredador. Vale. ¿Y cómo consigue esa energía rápida? Le ordena al hígado que libere de golpe glucosa nueva al torrente sanguíneo. Y simultáneamente, para que esa glucosa no se guarde y se gaste, bloquea la acción de la insulina. O sea, provoca resistencia a la insulina, a propósito. Sí, temporalmente, para asegurar que el azúcar se quede en la sangre disponible exclusivamente para el cerebro y los músculos en esa supuesta huida desesperada. Claro, el problema es que hoy en día no estamos huyendo de un depredador en la sabana. Estamos sentados en un sofá estresados por un correo electrónico del jefe o atrapados en un atasco de tráfico pitando al de delante. Exactamente.
Así que toda esa liberación masiva de azúcar inducida por el cortisol se queda ahí, circulando y atascada, sin que nadie la consuma. Ezequielamente, si ese estado de alerta es crónico por culpa del estrés diario o por dormir poco, tu glucosa basal se va a mantener artificialmente elevada día y noche. Y el pobre páncreas se agota produciendo más y más insulina que choca contra un muro de cortisol. Es un círculo vicioso terrible. Y hay algo peor. El cortisol alto, de forma crónica, redistribuye activamente la grasa corporal, fomenta que la grasa se acumule de forma visceral, es decir, rodeando los órganos internos en la zona abdominal. La famosa tripa por estrés. Sí. Y esa grasa visceral es metabólicamente peligrosísima, superactiva. Se comporta como un órgano endocrino independiente, que no para de segregar citoquinas inflamatorias. Y así volvemos al principio de nuestra inmersión de hoy. Esa inflamación empeora aún más el colador roto del intestino y la resistencia a la insulina. Fíjate en la ironía absoluta que enfrentan muchísimas personas en el manejo de la diabetes moderna. Es una paradoja tremenda, sí. Una persona podría obsesionarse matemáticamente con su dieta, pesando cada gramo de carbohidrato en una báscula milimétrica, calculando cada índice glucémico de lo que entra por la boca. Y si esa obsesión constante le genera una ansiedad diaria atroz, ese pico de cortisol crónico va a sabotear todo su esfuerzo, va a elevar su glucosa en sangre igualmente. Es la prueba de que la mente y el metabolismo son absolutamente inseparables. Nos recuerda que no somos hojas de cálculo con patas, somos sistemas biológicos complejos. Las intervenciones tienen que ser holísticas, integrales. Sin duda. Abordar el estrés crónico, ir a terapia, si es necesario, y asegurar un sueño profundo y reparador son estrategias clínicamente tan críticas como elegir entre comerte una patata o un plato de brócoli. Ha sido un viaje verdaderamente increíble por la maquinaria interna del cuerpo humano. Hagamos un resumen rápido para destilar las estrategias y que nadie se pierda nada de esta caja de herramientas metabólicas que nos dan las fuentes. Venga, vamos a recapitular. Primer paso, reparar el ecosistema interior y ese colador del intestino. Para ello, necesitamos alimentos ricos en fibra prebiótica y cepas probióticas comprobadas, con nombres propios como el Lactobacillus rhamnosus GG o el Casei shirota. El objetivo es que fabriquen ese butirato antiinflamatorio. Segundo paso, la coreografía del plato. Fundamental. Consumir la fibra de las verduras y las proteínas al principio para crear esa malla viscosa en el estómago y dejar siempre los carbohidratos para el final. Tercer paso. Prestar atención a la crononutrición y a los optimizadores. Cenar temprano para no pelear metabólicamente con la melatonina de la noche. Aprovechar el ácido acético del vinagre de manzana diluido para frenar temporalmente las enzimas digestivas. Y cómo no, meter esos valiosos snacks de ejercicio vigoroso e intenso de menos de un minuto. Ya sean sentadillas o subir escaleras, justo en torno a las comidas, para forzar a esos transportadores GLUT4 a abrir las puertas VIP de la glucosa muscular sin depender de la insulina. Y el cuarto y último pilar, proteger el músculo. Sí, protegerlo con entrenamiento de fuerza regular, cuidándolo como si fuera nuestro fondo de pensiones metabólico a largo plazo. Y por encima de todo, priorizar el descanso profundo y la reducción del estrés para evitar que nuestro propio cuerpo fabrique oleadas de azúcar por culpa del cortisol. Sinceramente, es un manual de instrucciones completamente distinto al que manejábamos en las consultas médicas hace apenas 10 o 15 años. Es un salto cualitativo. Y precisamente esto me lleva a una reflexión final para cerrar nuestro análisis a fondo de hoy. Al principio de la conversación hablábamos de lo reconfortante que era pensar en la enfermedad como una especie de máquina mecánica que simplemente se ha roto y hay que cambiarle una pieza. Claro, el modelo clásico. Pero a la luz de toda esta evidencia cruzada, vemos que la glucosa, la insulina y el cuerpo humano son en realidad una danza súper íntima entre un ecosistema microscópico, un reloj biológico ancestral y un sistema de estrés primordial. Todo está interconectado. Viendo todo esto, me pregunto, ¿es posible que en un futuro muy cercano, cuando alguien vaya a la consulta del especialista por un problema inicial de azúcar, la prescripción principal no sea simplemente un ajuste milimétrico en una dosis de medicación? Sería un cambio de paradigma total. Quizás el médico del futuro empiece recetando horarios de sueños estrictos o una colonización intestinal ultra mezclada y personalizada tras analizar la microbiota.
Y tal vez incluir en la receta médica 3 sprints de 5 segundos en la silla de la oficina después del almuerzo. Estoy convencido de que hacia ahí vamos. Y redefine lo que significa hacer medicina preventiva. Pues ahí queda esa pregunta en el aire. Una puerta abierta para quienes nos escuchan sigan explorando por su cuenta las maravillas de este universo metabólico. Ha sido un placer desgranar todo esto hoy.